Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, lo anuncié antes de irme a la pausa, más temprano también cuando hacía mis comentarios. Ha venido a visitarnos el doctor Avelino Guillén, siempre es un gusto tenerlo aquí en el programa. No voy a decir mucho de su trayectoria porque ocuparía mucho tiempo, pero solo diré que ha sido un fiscal muy comprometido con el encargo que los fiscales tienen, que tiene que ver con tres cosas que no debemos olvidar. Los fiscales son los que defienden a la sociedad, no al poder, a la sociedad. Uno. En segundo lugar, le dan legalidad a un procedimiento de búsqueda de la verdad o persecución del delito y persiguen el delito. Y si hay alguien que está en el Ministerio Público y no hace esas tres cosas, no es fiscal, es otra cosa. Y Avelino Guillén, en su trayectoria, hizo un buen papel, casos de derechos humanos, casos de lucha contra la impunidad en materia de corrupción y otros. Y después de ser fiscal durante toda su vida, o buena parte de su vida, se ha dedicado, por ser un referente, a hablar permanentemente a la opinión pública sobre los problemas y desafíos en materia de administración de justicia y lucha contra la impunidad en estos tiempos. Doctor Guillén, qué gusto saludarlo. Buenos días, gracias por venir a visitarnos esta mañana. Muchas gracias por la invitación y estoy a tus órdenes. Doctor Guillén, quisiera comenzar. Hay dos cosas que suceden al mismo tiempo. Una que tiene que ver con el recordatorio de un episodio que se originó hace 3 años. Hoy día es 9 de enero, se recuerda la muerte de 18 personas en Juliaca, ¿no es cierto? Y ese tiene un componente moral, un componente ético, pero tiene un componente fiscal, judicial, de administración de justicia. Y se da cuando los familiares siguen reclamando justicia y el fiscal interino de la Nación acaba de cerrar lo que ellos habían entendido una posibilidad de justicia, el equipo especial que estaba investigando esos casos. Una reflexión de entrada sobre lo que este día significa. Es muy preocupante lo que está ocurriendo, ¿no? La Fiscalía, recordemos que inicialmente esto se estuvo investigando en la propia región, en Juliaca, y la doctora Benavides trasladó las investigaciones a Lima y creó este equipo especial para investigar estos hechos. Y cuando ya las investigaciones estaban un poco avanzando a nivel de investigación preparatoria, si mal no recuerdo, ocurre esta situación de que se ha desactivado este equipo especial que investiga estas muertes y hay una situación de incertidumbre porque quienes van a reemplazar a este equipo de fiscales no conocen estas investigaciones, los avances y lo que se viene desarrollando. Me parece muy grave lo que ha ocurrido porque, y esto se acentúa aún más por el hecho de que el fiscal de la Nación no se ha reunido con las víctimas. No. Una de las principales obligaciones como usted bien lo ha señalado, de los fiscales es perseguir el delito. Y en este caso tiene que estar al lado de los familiares de las víctimas. El Ministerio Público cumple ese rol. Tiene que continuamente reunirse, obtener información, colaborar, apoyar. Esa es la labor del fiscal, estar al lado del más débil y estar al lado de la persona que ha sido objeto y víctima de un hecho delictivo. En este caso, la masacre en Juliaca. Es muy preocupante que ocurra esto sin ninguna explicación, sin ningún fundamento y simplemente por una decisión. Acá, evidentemente, hay una decisión de carácter político y eso es lo que ha determinado lo que se está buscando. Esto es impunidad por estos hechos. Ahora, más adelante vamos a adentrarnos a esa decisión del fiscal interior de la Nación porque tiene otros componentes, el equipo Lavallato, el equipo Cuellos Blancos y la EFICOP. Pero quiero todavía quedarme un ratito en esto. Usted acaba de mencionar algo que, curiosamente, me parece, no se dice, que yo escuchaba, y lo comentaba aquí el otro día, al señor Fernando Rospigliosi, que es presidente del Congreso, decir que la EFICAVIP, que es el grupo de fiscales que se creó para investigar esto que usted acaba de describir bien, fue creado como una herramienta de los caviares para perseguir indebidamente a los militares y policías. Usted nos acaba de recordar que quien creó eso fue Patricia Benavides, que digamos, en la propia descripción o especulación del señor Rospigliosi, tendría poco apego a lo que ellos entienden son los caviares, ¿no? O sea, tuvo otro origen, no fue el ánimo de perseguir indebidamente, al contrario. Claro, porque
recordemos que esto se estuvo inicialmente investigando en las regiones, estaba empezando a organizar un buen trabajo de investigación, y en eso la fiscal de la Nación, en ese entonces, la doctora Benavides, ordenó que se trasladen todas las carpetas a Lima. Y la justificación que dio fue que se iba a crear un equipo especial con gente especializada para investigar eso. Asumieron ese reto, se ha estado avanzando, y cuando justamente ya está para una definición, si se formula o no algún tipo de pronunciamiento de fondo, esto si se acusa o no, ocurre esta situación de que se desactiva el equipo especial para estas investigaciones. Sí, pues hay algunos casos que hemos podido notar estaban ya por entrar a control de acusación. Exactamente. Es decir, y después de ese estadio ya entras al juicio. Así ¿no es cierto? Ahora, doctor Guillén, quería incorporar otro elemento que tiene que ver con temas de derechos humanos y lesa humanidad. La presidenta del Tribunal Constitucional ha dicho ayer, en el inicio del año del trabajo de esta institución tan importante, que no siempre estamos obligados a cumplir lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha dicho, no importa quién lo diga, pero el asunto es que si es que la Corte dice algo que nosotros consideramos no va con la Constitución y no está de arreglo a lo que internamente creemos, no estamos obligados a acatar lo que diga este Tribunal Internacional. Y claramente el señor Rospigliosi, que es promotor de esta y otras leyes de amnistía, ha dicho, bueno, que ese es un elemento clave para que los jueces ahora sí cumplan, que no inapliquen porque deben ser sancionados. ¿Qué piensa de esa declaración? No, resulta penoso, ¿no?, que la presidenta del Tribunal Constitucional dé ese tipo de declaraciones. Continuamente da declaraciones y toma una posición en determinado sentido. Al parecer ella tiene una postura a favor de estas normas que ha dado el Congreso, que abiertamente son inconstitucionales y que además no toman en cuenta la Convención Americana de los Derechos Humanos. Los jueces están obligados por mandato del artículo 138 a realizar un control de la constitucionalidad de la norma y de la convencionalidad. Y eso es lo que están obligados. Y además, en una propia sentencia del Tribunal Constitucional se señala que los jueces tienen la obligación de realizar ese tipo de control en razón de que, por ejemplo, en este último caso no se ha reunido el número de votos. Así es. Para que se pueda plantear de que los jueces están obligados a aplicar a tabla rasa las normas que ha dado el Congreso. Es decir, que si ni siquiera, si nos centráramos básicamente en la formalidad del número que hace vinculante una sentencia, no se ha conseguido, no, y por lo tanto ni siquiera por eso debería ser aplicado. Ya no debería ser aplicado porque contradice o contraviene el sistema interamericano y la convención, sino porque además no es pues una sentencia de carácter vinculante. Pero esta declaración se da pocos días después de que la presidenta del Poder Judicial más bien sostiene lo contrario, porque ella, alentando a sus jueces a que sean independientes, le ha dicho a Gerí, al señor Rospigliosi, no se puede perseguir a un juez por no aplicar algo que claramente contraviene estos principios. Claro, y está bien pero qué contraste, ¿no? Como dos personas tan vinculadas a instituciones tan importantes que tengan miradas pues distintas. Bueno, la mirada de la presidenta del Tribunal Constitucional es una mirada de alguien que ha sido pues nombrada por esta comisión del Congreso de la República y tiene un vínculo que hasta ahora no, al parecer no lo ha roto, ¿no? Es parte de los órganos que favorecen o los objetivos políticos de quienes actualmente controlan el poder, así como el Ministerio Público, lamentablemente, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, son órganos que están supeditados a los objetivos y los intereses políticos de quienes actualmente, desde el Congreso de la República, detentan el poder. Sí, y ahora quisiera, después de este inicial comentario, ir más enteramente a hablar sobre el Ministerio Público. Usted acaba de decir que, claro, hay una especie de sometimiento, sumisión, un poco a los designios del poder de instituciones que deberían más bien contrapesarlas. Pero en el caso del Ministerio Público resulta, me parece, mucho más llamativo
porque es casi de voluntad propia. Porque claro, hay otros que están sometidos por presión del otro. Aquí las cosas que ha hecho el señor Tomás Salarino Gálvez, siendo interino inclusive, casi todas son consecuencias de ofrecimientos suyos al poder. Fue al Congreso a decirle, vamos a cambiar de actitud frente al poder. Inclusive se ha quejado y ha dicho que ya el fiscal de la Nación ni siquiera debería haber caso de aforado, porque hay mucho aforado investigado y que a eso le parece a él pues, que merece una reforma de la ley orgánica. A mí me parece que la desactivación de los equipos especiales corresponde a la ejecución por parte del fiscal de la Nación interino de una medida acordada por los grupos que tienen el control del poder en el país. Lo que ha hecho el señor Gálvez es ser ejecutor de una medida. Y para eso tenemos que remontarnos, por ejemplo, al chat La Botica, ¿no? De un grupo de congresistas donde ellos conversan, discuten sobre la forma de cómo controlar el sistema de justicia y tienen opiniones en relación a los fiscales Vela y José Domingo Pérez, que es importante recordar. Entonces, lo que ha hecho el doctor Gálvez es ejecutar una decisión, un acuerdo político, un objetivo político. Recuerde usted creo que fue la señora Luz Salgado que también expresó la necesidad de que salgan del equipo especial los fiscales Vela y José Domingo Pérez. Entonces, hay ese antecedente. Para mí, y es por eso que la señora Moyano fue. Moyano, ¿no? La señora Moyano, congresista actual de Fuerza Popular, ha reconocido además públicamente que ella le pidió a la señora Patricia Benavides que debiera sacar al fiscal José Domingo Corrijo, Pérez. fue la señora Moyano. Sí. No, pero podría haber sido Luz Salgado, que usted recuerda bastante bien en las investigaciones del caso Fujimori, en la escuelita del CIN, cuando se reunían también a hablar sobre el copamiento de las instituciones. Claro, y la necesidad, y también cuando en la diligencia que realizó José Domingo Pérez, y dijo, no sabe usted con quién se está metiendo. Entonces, eso es un objetivo de esa agrupación política. Entonces, es por eso que el doctor Gálvez da a entender como que la decisión es absolutamente suya y dice, va a ser embajada de Reyes, o sea, se da un tiempo, ¿no? Un tiempo para que si ya eso ya estaba acordado, ya había la decisión de carácter político, lo que está haciendo es ejecutarla. Entonces, pero ahora el tema es que las carpetas va a estar en manos de los fiscales. Corresponde a los fiscales honrar su juramento, ¿no? Y ahí quiero ir, digamos, si me permite, dialogarlo. Vamos en dos partes. La primera, sobre estas decisiones que ha tomado el doctor Tomás Salarino Gálvez como fiscal interino. Una es la consecuencia de los casos. ¿Qué suerte van a correr? Usted está invocando a los fiscales que van a tener en sus manos esos casos que lo hagan en respeto al encargo y a la misión. Pero hay asuntos administrativos, logísticos, plazos judiciales que vencen. Entonces, ¿cómo prevé usted que se va a manejar eso o intuye y qué consecuencias negativas puede tener? Ese es un lado. Y el otro lado es a cambio de que, considera usted, el doctor Gálvez ejecuta eso. Es decir, que está claro que los que están en el poder necesitan impunidad. Pero ¿qué necesita él del poder para tomar una decisión de esa naturaleza? Que ni siquiera Patricia Benavides avanzó tan aceleradamente en esa dirección. Hay que evaluar todo, ¿no? ¿Quiénes se benefician con esta medida? ¿Quiénes son los que básicamente son políticos que están involucrados en hechos delictivos? El hecho de que sean numerosos los políticos, eso no implica que ya no se tenga que investigar esto, eso es inaudito. Entonces, estos políticos son los que van a ser beneficiados con la demora en la tramitación de las investigaciones. Ellos se van a beneficiar con los archivos, muchos de los casos van a prescribir. Obviamente va a haber una situación muy delicada, ¿no? No va a ser sencillo, porque un caso complejo, el conocerlo bien para sustentarlo adecuadamente de manera cabal ante el Poder Judicial no es de un día a otro, es un proceso. Y que usted se involucre en una investigación. Y no es una o dos, sino son numerosas las investigaciones. Son audiencias que se tienen que
por ejemplo, con el caso de la señora Susana Villarán, las audiencias continúan. Alguien tiene que ir en representación de la Fiscalía. José Domingo Pérez lo venía haciendo bien, conocía a cabalidad el caso, pero José Domingo Pérez no ha dominado o conocido el caso de un día a otro. Es un proceso largo, lento, de recopilación de información, de material probatorio, de evidencias que se incorporan al proceso y que luego lo sustenta ante el juez para explicar la necesidad, la pertinencia, por qué es fundamental lo que se ha presentado. Todo eso evidentemente va a determinar una situación que favorece a quienes están siendo investigados, obviamente, ¿no? Sobre todo en un tema de derechos humanos, ¿no? Porque en algunos casos ya iban a entrar a control de acusación, próximamente a señalarse fechas para audiencia. Ahora, ¿qué fiscal es el que va a ir a esas audiencias? Es muy complicado, es muy complicado. Ahora, y claro, aquí hay varios niveles de complicación, no solo que pueda haber una expresa voluntad de querer archivar el caso, sino no actuar a tiempo, una demora puede ser letal para un caso, no presentar una apelación, en fin, todas esas cosas que son procesales, si no se hacen en los plazos debidos, no es que el Poder Judicial va a decir, bueno, como recién ha habido cambio, vamos a esperar que usted lo haga cuando pueda, y diga, no, o sea, finalmente va a seguir, ¿no es cierto? Ahora, pero insisto, ¿y el otro lado cuál sería? Porque acá usted ha dicho, políticos que están en el poder se van a beneficiar, está clarísimo. Quienes están vinculados a los casos de violación de derechos humanos se van a beneficiar, está clarísimo. Probablemente personas que están vinculadas a las últimas investigaciones de la EFICOP, que estaban con los casos de corrupción en el poder, se van a beneficiar. Pero ¿cuál es, para decirlo en términos más coloquiales, como la contraprestación? ¿Qué gana el señor Gálvez y qué gana el Ministerio Público cediendo en esa dirección? ¿Cuál sería el sentido de vincularse de esa manera con el poder? El Ministerio Público no gana nada, sale abiertamente perjudicado, ¿no? Y sobre todo en su legitimidad. La fortaleza, el poder del Ministerio Público está en el respaldo ciudadano, en el acompañamiento que realiza la ciudadanía a la labor, al respaldo que da la sociedad al trabajo que desarrolla el fiscal. Y entonces acá esto más bien debilita de manera sustancial el trabajo del Ministerio Público. ¿Cuál es el beneficio para quien ha dado este tipo de medidas? Me parece el objetivo es tener un respaldo político para lo que se viene, ¿no? Ya se ha anunciado. Lo importante es en quienes actúan de esta manera es analizar al detalle sus declaraciones, porque ahí está el programa de lo que van a hacer. Ya, perfecto. Si usted lo ha hecho, ha escuchado al señor Gálvez y a quienes se van a beneficiar de sus decisiones, y plantéenos cuál es el panorama que se viene y qué cosa es lo que buscan conseguir. ¿Cuál es el objetivo? Ser fiscal titular, fiscal de la Nación titular, o sea, ser elegido. Y para eso demostrar un respaldo muy sólido de parte de la clase política, de los grupos políticos en el Congreso, y de esa manera obtener el respaldo. Ahorita tiene ya, hay una situación de 3-3 supuestamente, lo cual no es tan exacto, según la información que yo manejo. Entonces, en los fiscales supremos, dice usted. De los fiscales supremos, y puede ser fácilmente elegido como fiscal de la Nación titular. Ahora, cuando usted dice respaldo político, repasemos un poco qué concretamente podría significar eso. Es evidente que el señor Gerí es un aliado del señor Gálvez, no solo porque le archivó su caso, claramente, sino porque el señor Gálvez ha dicho, por gracia de Dios, ha dicho, terminó siendo presidente de la República y él finalmente nos dio el presupuesto para el Ministerio Público. O sea, Gerí es un aliado. Rospigliosi ha celebrado a más no poder la asunción del señor Gálvez. La Junta Nacional de Justicia, ha visto usted cómo ha contemporizado con él en el inicio del año, es el defensor del pueblo, qué decir. Bueno, el Tribunal Constitucional tengo la impresión que tiene mucha afinidad con el señor Tomás Gálvez, y en fin, efectivamente tiene todo el respaldo como para decir yo soy el rey, aquí estoy,
¿no es cierto? Quien maneja todo es el Congreso y tiene sus órganos generados. Esos órganos son los que dan el sustento y el respaldo político. Y son los que ejecutan las medidas necesarias para viabilizar, materializar los objetivos que ellos tienen. Acá hay un objetivo que es fundamental. Es ganar las elecciones a como dé lugar. Ya. Imponer un resultado, entre comillas. Y para imponer ese objetivo político de ganar, quedarse en el poder, necesitan a todo el sector de la sociedad, a todos estos organismos sometidos para que viabilicen ese objetivo. Ajá. Entonces, en esa línea, usted se inserta en esa cadena y en el objetivo que van a buscar, y de esa manera, obviamente, va a tener usted un respaldo de estos organismos para tus objetivos personales. ¿Y cuál es mi objetivo personal? En el caso del señor Gálvez, obviamente, él quiere ser fiscal de la Nación. ¿Por cuánto tiempo es la elección de fiscal de la Nación? ¿3 años? Por 3 años. 3 años. O sea, si él empieza el 26, se va hasta el 29, tranquilo, confraternizando con los que van a probablemente mantenerse en el poder. Pero hay un dato que... Ha adelantado él que a fin de mes... Se elige. Ya se elige. Ya, pero para eso tendría la Junta Nacional de Justicia que destituir ya a la doctora Espinosa. ¿Qué es lo que pasó con con la señora Patricia Benavides? Que no se pudo elegir a un fiscal titular de la Nación mientras no exista la institución concreta. ¿Usted cree que eso va a pasar en estos días? Esa investigación debe concluir en febrero, ¿no? Ya, o sea, la van a destituir. Hacia eso apuntan, ¿no? Yo el objetivo es eso, ¿no? Ella no regresa más al Ministerio Público. ¿No le parece que ahora que ella asumió la presidencia de la Junta Nacional de Justicia, la señora María Teresa Cabrera, pueda cambiar las cosas en la Junta Nacional de Justicia? Habida cuenta el señor Ríos Patio, claramente tenía una voluntad, en el caso de Espinosa, por ejemplo, de sacarla. Yo espero que sí. Espero que, bueno, en su discurso lo ha anunciado, ¿no? Que va a haber un respeto al debido proceso, etcétera, etcétera, en las investigaciones. Espero que se produzca algún tipo de cambio, ¿no? Ahora, pero hay una ficha que tendría que encajar para que eso que usted diga sea perfecto y funcione. Y es que los fiscales supremos elijan, porque el señor puede tener el respaldo de todos, pero si no consigue los votos en los fiscales supremos, no es fiscal de la Nación. O sea, hay una altísima posibilidad de veto dentro de los propios fiscales supremos también. ¿Usted ve eso imposible? Una no elección de Tomás Gálvez. Yo veo muy difícil que no lo elijan. Yo, de lo que se conoce internamente, hay fiscales supremos que podrían dar respaldo al señor Tomás Gálvez, ¿no? Ajá. O sea, ¿usted cree que podría ser una elección unánime, una elección mayor, contundente, o que hay ciertos niveles de resistencia y hay por lo menos algunos que ya harían pelea? Le da la impresión que no. A ese nivel no tengo, pero que él tiene las mejores posibilidades de ganar, sí. Ajá. Por eso las disculpas públicas que realizó en una ceremonia a 2 fiscales supremos, ¿no? Ajá. Entonces, que hizo la mea culpa claro, de sus expresiones. Que fue una especie como de reconocimiento público, más que a 2 fiscales que respeta, a 2 votos que necesita. Exacto. Digamos, estoy leyéndolo más pragmáticamente, ¿no? Claro. Así sería. Porque claro, si tú desagravias a alguien que has agraviado inclementemente, no es porque has repensado tus palabras, sino dices, me conviene que vote por mí cuando toque elegir al fiscal de la Nación. Y eso se refuerza aún más por el silencio sepulcral, ¿no? de la Junta de Fiscales Supremos. Pues, prácticamente es un organismo en el papel. Sí. No se pronuncia, los señores fiscales supremos titulares no dan a conocer su opinión sobre hechos dramáticos para la vida de la institución. Este es un golpe demoledor a la imagen y a la estabilidad del Ministerio Público. Esto va, en algún momento, va a determinar que la Fiscalía tenga que ser evaluada en su integridad, ¿no? Por completo, ¿no? Porque, sí. Ahora, pero tendría que ser... Y ellos han debido hacer escuchar su opinión, su posición.
Claro. En anteriores oportunidades lo han hecho. Ujú. ¿Y por qué ahora no? ¿Por qué guardan silencio? O sea, ¿se refiere usted cuando había pronunciamientos individuales de miembros de la Junta Así es. discrepando con la decisión corporativa, por decirlo de alguna manera? Así es. O una especie como de voto disidente, como Disidente. ¿no? Hay Pero que- ahora no hay nada. no hay Y eso es nada. lo que se supone. ¿A usted qué le dice? Que están de acuerdo, porque otra cosa no puede interpretar. El silencio y además lo importante acá lo que no podemos negar es que el señor Gálvez ha sido transparente, siempre ha dicho lo que piensa y él lo ha expresado y los señores que lo han elegido como fiscal de la Nación interino sabían muy bien lo que iba a hacer, porque él lo había dicho. Sí. Entonces, sabiendo eso, ¿cómo es posible que hayan actuado así? Es lo que hasta ahora no entiendo, no logro comprender. ¿Por qué lo hicieron? Ahora, pero la reconfiguración... O sea, ¿no importaba el destino de la institución? ¿O importaba más mi proyección personal? Sí, yo le pregunté eso a Adelia Espinosa y ella me dijo que le apenaba que sí han puesto en primer orden su interés muy personal frente a la defensa de la institución porque pudieron ellos parar todo lo que estaba sucediendo. Claro, porque usted puede ser inclusive minoría en un colectivo, en un organismo, pero si su posición es sólida, apegada a la Constitución, a la ley orgánica del Ministerio Público, su solo voto puede hacer retroceder los objetivos totalitarios del resto. Ajá, Y eso no ha ocurrido. claro. O mandar un mensaje a la sociedad de que un referente moral dentro de una institución está diciendo que las cosas se están haciendo incorrectamente y que valdría la pena pelear para que eso no se materialice. Claro. Pero ahora es como que uno dice, bueno, cuando yo lo veo a Tomás Gálvez, yo en lo personal, digo, esto lo ha puesto la Junta de Fiscales Supremos. No hay manera que él se haya impuesto, o sea, hay un aval. Y de hecho, cuando le preguntan al señor Gálvez sobre la desactivación de los equipos especiales, él dice, esto no es función de la Junta de Fiscales Supremos, es una del fiscal de la Nación. Pero dice, pero yo sé que hay anuencia de la Junta de Fiscales Supremos para que lo haga, lo ha dicho. O sea, el no decirme nada significa que están de acuerdo, él lo ha tomado así. Claro, y el no expresar nada puede interpretarse que lo están respaldando, ¿no? Sí. Ahora, hay otro elemento en la decisión que poco se hace notar, pero a mí me parece importante, y es que el señor decide sobre un asunto que lo involucra a él concretamente, porque él estaba siendo investigado en el caso de los cuellos blancos del puerto. No solo toma 2 o 3 decisiones sacando fiscales que lo estaban investigando, sino que desarma ese grupo, pero además públicamente dice, no existe el caso cuellos blancos del puerto. ¿No hay una clarísima incompatibilidad, un tremendo conflicto de intereses ahí? Sí, yo concuerdo que hay un conflicto de intereses, ¿no? No debió conocer por lo menos de ese caso, ¿no? Él debió en todo caso, si tiene algún cuestionamiento en cuanto al manejo de las investigaciones por parte de ese equipo especial que ve el caso Cuellos Blancos del puerto, debió en todo caso plantear ante la Junta de Fiscales Supremos una salida. Acá lo importante es que los graves problemas que padece el Ministerio Público no se resuelven al interior de la Junta de Fiscales Supremos, se deja todo en manos de una sola persona, el fiscal de la Nación, y ese es uno de los problemas que venimos arrastrando el Ministerio Público desde su creación. Salvo algunas pocas excepciones, siempre los fiscales de la Nación han sido un lastre para el Ministerio Público, es un generador de problemas, de grupos, actitudes personalistas. Por la concentración de poder. Por la concentración de poder y por el hecho de que el resto de fiscales supremos dicen yo no tengo nada que ver, eso lo resuelve el fiscal de la Nación. Ajá. Y no se involucran. A diferencia del Poder Judicial, el Poder Judicial las decisiones más importantes las toma la Sala Plena, es el órgano de gobierno. Claro. Y es un órgano, y esa decisión corporativa se respeta por votación democrática. Entonces, y ese manejo a través de la Sala Plena, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, es fundamental, es importante porque hay una participación de los jueces en el gobierno, en el manejo de la institución. Acá no ocurre eso.
En el Consejo Ejecutivo usted tiene jueces superiores, tiene representantes de los colegios de abogados, tiene vocales supremos designados por la Sala Plena, trabajando por el Poder Judicial. Aquí el fiscal es un todopoderoso, es decir... Acá todo se concentra en fiscal de la Nación, desde la contratación de un portero hasta la creación de una fiscalía. Eso no puede ser. No asumimos, y ahora que están hablando de una reforma de la ley orgánica del Ministerio Público, creo que lo fundamental que tiene que empezar es eso, quitarle estas atribuciones al fiscal de la Nación y concentrarlas en la Junta de Fiscales Supremos, que es la voz del resto de los fiscales, donde se expresan todas las opiniones. Ahora, pero la configuración de la comisión que va a reformar la ley orgánica del Ministerio Público, voy a situarme en la configuración del equipo de la sociedad civil que él ha escogido, todos abogados litigantes, muy amigos del señor Tomás Aladino Gálvez, y que no tienen ninguna opinión matizada de algún otro abogado o jurista que pueda tener una perspectiva distinta. O sea, va a ser, me da la impresión a mí, la concreción de todas las aspiraciones del poder, de cómo quiere que se maneje el Ministerio Público. ¿Qué opina usted por la intención de cambiar la ley orgánica y la composición de quienes van a impulsar esta reforma? Bueno, todos los fiscales de la Nación lo primero que hacen es conformar comisiones de estudio y de trabajo para la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público. Existen numerosos proyectos de reforma, ¿no? Y a mí me parece la composición obviamente no refleja la composición de la sociedad, ¿no? O sea, es un sector básicamente con una marcada posición política y abogados que defienden casos de corrupción en su gran mayoría. Gente vinculada a lo que se conoce como sectores conservadores, básicamente. Sí. Ahora, pero además, ahora que lo escucho, yo estaba repasando los nombres en mi cabeza, varios de ellos abogados en causas que estaban encaminadas en los equipos especiales que acaban, por ejemplo, de desactivar también. O sea, lo que quiero decir es, desarman los equipos especiales y van a poner abogados imputados por esos equipos especiales de haber cometido delitos a cambiar la ley orgánica del Ministerio Público para tener una mejor respuesta contra el crimen. O sea, también ahí hay un tremendo conflicto de intereses. Ahora, pero ¿por qué, doctor Avelino Guillén, hoy día el señor Tomás Gálvez puede llegar hasta ese extremo, ¿no? Yo le ponía el ejemplo que Patricia Benavides, por ejemplo, avanzó en una dinámica, en una agenda, pero claro, no con la intensidad que Tomás. ¿Qué vas a estar buscando sacar pues a la fiscal que investiga a tu hermana? Eso es menudeo. Vamos a desaparecer todo ese equipo, ya se acabó, ¿no? Voy a sacar a las fiscales que me investigan y desaparezco el equipo de una vez. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué se ha hecho peor? Ha cambiado la proximidad de las elecciones, la necesidad de un resultado favorable a los grupos que controlan el Congreso para reelegirse y mantenerse en el poder. Eso, mire, ¿cómo serán de complicada la situación de quienes actualmente están en el Congreso, que para ellos están dispuestos absolutamente a todo, con tal de continuar en el poder? No pueden perder el poder porque eso significaría tener graves problemas y consecuencias de carácter jurídico penal. ¿Qué de lo que no hemos visto todavía cree usted estarían dispuestos a hacer? Cuando usted dice harían todo, ¿en qué está pensando del todo que ya han hecho? Porque han hecho muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Un ejemplo nomás, las compras militares, las adquisiciones que se han hecho, los gastos, el manejo del presupuesto. No conocemos prácticamente nada. Hay que prender la luz. Y cuando se descubra eso, lo que han hecho este Congreso, el manejo del presupuesto, nos vamos a enterar. Y por eso la necesidad. Y eso captan quienes están actualmente manejando las instituciones. Y es por eso que pueden hacer lo que les da la gana. Y además, por otro lado, también el debilitamiento
de los contrapesos que existen dentro del Ministerio Público, ¿no? El debilitamiento de los fiscales supremos, se ha diluido la totalmente. proximidad de su cese por límite de edad, obviamente obliga a una cautela y una silencio en cuanto a expresar su opinión en relación a los problemas que padece el Ministerio Público. Ese es un dato importante. Ahora, eso va a producir, ya está produciéndose, pero con más, diría yo, fuerza, una reconfiguración de la Junta de Fiscales Supremos. Y acaba de reingresar el señor Arce Córdoba. Sí, dice que el señor Víctor Rodríguez Montesa está en lista por regresar también, y mientras uno se entra, otro va a tener que salir. Creo que el doctor Pablo Sánchez se va a mitad de año. En junio, creo. Junio, ya. O sea, Sí, digamos, dentro de poco. Dentro de poco. Ese espacio va a quedar vacío. Y no se va a quedar vacío todo el tiempo. Tengo la impresión de que van a llenarlo muy rápidamente. Creo que su proceso de ratificación no ha sido resuelto tampoco. Tampoco ha sido resuelto. O sea, hay dos posibilidades con Pablo Sánchez: que no lo ratifique, Sí, bueno. o que esperen que se vaya en junio. Pero en cualquiera de los dos casos no va a estar en julio. No va a estar. O sea, alguien tiene que llegar ahí. Sí. ¿Qué pasa si llega Rodríguez Montesa, está Tomás Gálvez, está Patricia Benavides y está Arce Córdoba? Aunque él podría quedarse hasta diciembre, hay una norma que permite que los fiscales que cesan durante un año determinado puedan realizar sus labores, trabajar hasta finalizar el 2020. Sí, ya. y se está aplicando. ¿Se ha aplicado en otros casos? En casos similares, claro. Ah, eso no sabía, pero bueno, no sé si Pablo Sánchez esté en el interés. Es su decisión personal. Es su decisión personal. Ahora, en el caso de el Poder Judicial, que usted ha mencionado también, está pasando lo mismo, porque hay fiscales por límite de edad que se están yendo también. De hecho, César San Martín acaba de irse en diciembre. 29 cumplió. Pero se ha ido hablando y ha dicho varias cosas, pero una que es muy significativa. Ha dicho, ahora vienen por nosotros. O sea, ya vienen por el Poder Judicial, ¿no? O sea, ha hecho toda una alegación de cómo el poder lo que quiere es controlar el sistema de justicia y dice, vienen por los jueces. Claro, ahí hay que ver cómo se están cubriendo las plazas en el Poder Judicial, ¿no? A nivel de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Cómo son las designaciones. Eso sería bueno tener una mirada más a profundidad, porque no necesariamente el control del Poder Judicial se va a intentar desde fuera, sino que puede ser desde adentro. Ajá. Y eso hay que analizar, ¿no? ¿Y diría usted que el componente cuellos blancos es fundamental también en esa recomposición de la Corte Suprema? Porque hay algunos que están imputados a ser parte de ese sector que han regresado o están adquiriendo fuerza dentro de la Corte Suprema. Claro, han retornado y tienen una posición importante, ¿no? Entonces, pero el sector institucional en el Poder Judicial es todavía muy fuerte. Claro, es distinto, tiene otro tipo de contrapesos. Otro tipo de contrapeso, tiene la JUSDEM, por ejemplo, que son jueces que no se van a someter así. Y además a una dinámica. Jueces que, aún siendo nombrados por la actual conformación de la Junta Nacional de Justicia, entienden cuál es su misión y rompen la ligazón con el órgano que lo designó y actúan con independencia, que es lo que debe ser. Sí. Entonces, acá lo único que nos queda es esperar que por ejemplo, en el caso Lavallato, el equipo especial que conocía, ha sido, con excepción de Rafael Vela y José Domingo Pérez, todos han pasado a la especialidad de lavado de activos, ¿no? Sí, que coordina Juárez Atoche, que viene el equipo especial. Entonces, está en manos de ellos, sí, y hacer el mayor esfuerzo para que cumplan con la misión por la cual ellos han sido designados. Ellos son fiscales y ellos no le deben absolutamente a nadie por su trabajo y por su puesto. Y tienen que trabajar con independencia. Sí. Cuando surjan problemas por el tipo de decisión que van a tomar, ningún fiscal supremo, ningún fiscal de la nación lo va a respaldar. No van a estar a su lado. Va a ser la sociedad que le va a exigir a ellos el balance y el por qué actuar en determinado sentido. Acá todavía no todo está perdido. Se ha desactivado
pero esas carpetas están en manos de fiscales Sí, que conocen de la labor y de la función, y por lo cual yo tengo el mayor respeto. claro. Ellos tienen que ahora honrar su juramento. Claro, que no eran tan visibles como José Domingo Pérez o Rafael Vela, que hicieron desde mi modesto parecer un buen trabajo, pero que pueden tener el mismo compromiso y mantener esa línea de intervención en los casos también. Ojalá sea así. Y debo terminar, pero hay otro elemento en el que ya no son los jueces fiscales los que pueden discrecionalmente ver hacia dónde encaminan las cosas, sino la gente que tiene que votar este año. Hay elecciones. ¿Qué cosa diría usted, doctor Avelino Guillén, la ciudadanía debería percibir, por lo menos con claridad, en las propuestas de candidatos y candidatas para votar por ellos sobre estos temas? O sea, ¿cuál sería para usted un compromiso ineludible de los que quieren llegar al poder sobre la lucha contra todo esto que usted nos ha contado hoy día está pasando? Bueno, es fundamental algunas propuestas que son ineludibles, ¿no? El tema de la inseguridad ciudadana es fundamental. Llama la atención el retraimiento por parte de las fuerzas de seguridad en cuanto a al combate a la delincuencia, ¿no? El crimen organizado, el sicariato, la extorsión se ha empoderado. Tiene, de lo que antes no tenían, es el control territorial, ahora se disputan entre ellos. Estamos en una fase donde se están matando entre ellos, entre grupos. Entonces, yo creo que lo mínimo que tiene que conocer un candidato a la presidencia y dominar bien es la inseguridad ciudadana, gestión de gobierno, el tema de la corrupción, y tiene que ser una persona con una trayectoria de una persona íntegra y que ofrezca revisar todo lo que ha hecho este Congreso, y lo primero que harían sería derogar todo este paquete de normas pro crimen que lo único que ha hecho es alentar y atizar el incremento del crimen organizado en el país. Ese es fundamental. No podemos ni siquiera pensar por un instante en votar por quienes durante estos últimos cinco años menospreciaron, despreciaron a la gente del Ande, y tienen ahora la desfachatez de ir a pedirles voto y sentarse en las escalinatas de las calles, en las veredas con ellas, abrazadas, como si fueran una paisana más. Es increíble. Sí. ¿Cómo pueden, después de haberles escupido en la cara, venirles a pedir el voto? Sí, pues. Y de haberse burlado de que a sus familiares los hayan asesinado de manera cruel. Acá el poder de nosotros está en el voto. Y ni un solo voto por estas personas que forman parte de este pacto mafioso. Doctor Avelino Guillén, le agradezco muchísimo, como siempre, por haber venido a conversar con nosotros. Ha sido un gusto, como siempre. Gracias. Que le vaya muy bien.